Buenas noches, gente, ¿cómo va? Mi nombre es Lionel y bueno, hoy vamos a estar haciendo un repaso o análisis de el final que se tomó de la materia de análisis matemático 2 la semana pasada. No, esta semana. La idea es nada, hacer un breve repaso de cómo resolver cada uno de los ejercicios. De antemano pido disculpas porque no voy a poder resolverlo un paso a paso como venía haciendo antes. La verdad es que, voy a ser sincero, mañana me voy de vacaciones. Hoy tuve muchas cosas y apenas tuve tiempo para mirar los puntos de este final. Pero bueno, tratemos de hacer lo que podamos y nada, seguramente después les voy a estar compartiendo un PDF que fui armando así medio a las patadas de cómo resolver este final paso a paso. Entonces, arrancamos en el teórico uno. La parte A en realidad es una demostración que generalmente se las dan en clases. Una función diferencial, obviamente continua. Hay una demostración en donde ustedes tienen que llegar a que la función en un punto es igual al límite de la función teniendo ese punto. Bien, vamos a la parte B, donde dice determine si la función f de xy, que es igual a xy cuando y es distinto de cero y cero cuando y es igual a cero, es diferenciable en el origen. Bueno, me pide que analice la diferenciabilidad, o sea que condición necesaria pero no suficiente es que la función sea continua en ese punto y derivable para toda dirección. Empiezo con la continuidad en el 0, 0. Si yo quiero que la función sea continua, bueno, tendría que verificarse esto, ¿no? Acá, digamos, ya lo más o menos lo mencioné. Continuidad, ¿no? En el origen, la función en 0, 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque mientras la componente ni del punto sea 0, ya está, la imagen es 0. Ahora vamos con los límites. La realidad es que si ustedes hacen el límite, no lo van a poder salvar, o sea, le va a dar 0 sobre 0, es una indeterminación. Directamente, cómo descartaban la continuidad? Bueno, haciendo un límite radial. Recuerden que ustedes toman una recta que pasa por el origen. Y igual a m por x, una familia de rectas que pasa por el origen. Entonces, al reemplazar acá, tengo x sobre m por x, ¿no? O sea, donde tengo y reemplazo por m por x. Fíjense que se simplifica x con x y me queda 1 sobre m. O sea que el límite queda en función de la pendiente. Lo cual, ¿saben qué pasa? Bueno, eso a mí me demuestra que el límite no existe. Bien, porque siempre va a depender de la constante m que yo le asigne. Como no existe, no es continuo en el origen. Y como no es continuo en el origen, f no es diferenciable. Bien, o sea que en el caso B demostramos que la función no es diferenciable porque no es continuo en el origen. Bien, pasamos al segundo punto. El segundo punto, bueno, acá fíjense que nos piden hallar los extremos, o por lo menos me pregunta lo siguiente, ¿no? El máximo de las funciones f de x en un dominio acotado vale 2 y se alcanza en el punto 1 menos 1. Bueno, un poquito para cuando ustedes tengan que hallar un extremo, eh, esto más que todo es como un ejercicio de extremos absolutos, ¿no? De una función, dado una región, sí, dado una región D, o sea, digamos que está como acotada, lo que hacemos es hallar las derivadas parciales, hallar los puntos críticos de la función y también hallar los puntos de la frontera de esa superficie f de x, da esa restricción x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 2. En realidad, fíjense que la función f de x y no tiene puntos críticos. Eso porque te los puedo asegurar. Porque si ustedes hallan las derivadas parciales, tanto bueno, la derivada parcial respecto de y va a ser igual a 1. Y la derivada respecto de. Perdón, la derivada respecto de x es igual a 1. Y la derivada respecto de y me da menos 1. Entonces no voy a poder igualar las derivadas parciales a 0, porque eso nunca va a ser igual a 0. Entonces, digamos que por ahora no encontramos puntos críticos, ¿no? Pero fíjense que hay una restricción, o sea que la parte de esta porción de superficie va a estar como dentro de este cilindro, ¿bien? De este cilindro de radio 2, raíz de 2 en realidad. ¿Y qué es lo que tendría que hacer para poder estudiar? A ver si tengo algún extremo en algún punto frontera de ese cilindro. Lo que yo procedo a hacer es parametrizar. Parametrizo esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado menor o igual a 2. Yo lo voy a pensar como
una curva. Bien, es una curva, entonces como parametrizo x igual a raíz de coseno de tita e y igual a raíz de 2 de seno de tita. Acá parametricé, o sea, más que la curva por ahí sería la frontera, ¿no? De la de esto que me dan acá, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 2. Lo que hago es parametrizarlo, si lo pienso también como una curva, es una circunferencia. Entonces lo que hago es parametrizarlo, ¿no? Me queda x raíz de 2 coseno de tita e y igual a raíz de 2 de seno de tita. Teniendo en cuenta que tita tiene que tomar valores que van de 0 a 2pi. Bien, y ahora lo que procedemos a hacer es, bueno, ya parametrizar una función alfa que depende de una variable tita. Lo que voy a hacer ahora es simple. Voy a tomar ese campo vectorial que acabo de hallar, o sea, esto que me quedó al parametrizar la curva, y lo voy a reemplazar en la función f de x y, que es lo que hago acá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Donde tenga x en la ecuación de la superficie, reemplazo por esto, y donde tenga y, reemplazo por esto otro. Bien, entonces, es lo que hice yo. Tomé la función f de x y reemplacé, ¿no? En x reemplacé raíz de 2 coseno de tita y en y raíz de 2 de seno de tita. Y bueno, esto lo llamo otra función g de función de tita. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para ver si esto tiene un máximo, es, digamos, tomar esta función que yo armé, pensarla como una función escalar de análisis 1. Hallamos el punto crítico y vemos si en ese punto alcanza un máximo mínimo. Bueno, esa función g de tita, yo la derivo, me queda menos raíz de 2 de seno de tita menos raíz de 2 de coseno de tita. Para hallar los puntos críticos, igual a 0. Bueno, igualando a 0, aparte ya me avivo de que esto puedo sacarlo como factor común. Menos raíz de 2 de tita y me queda seno de tita más coseno de tita igual a 0. Es lo que igualo, bien, me queda esta suma igualada a 0. Y lo que hacemos después es despejar, ¿no? Tita, bueno, paso el coseno del otro lado, me queda menos coseno. Y del menos coseno tomo el coseno de tita y paso dividiendo. Entonces me quedaría esta expresión. Seno de tita sobre coseno de tita igual a menos 1. Eso es tangente de tita igual a menos 1. Y la tangente es igual a menos 1 para 7 cuartos de pi o 3 cuartos de pi. Bien, entonces lo que procedo a hacer ahora con esos valores de tita, ese valor es la función g de tita que tengo acá. Bien, entonces fíjense que para acá, esto me parece medio negreada, una negreada, pero bueno, para saber cuál es el extremo relativo, para saber cuál es el máximo, reemplazo, ¿no? En 7 cuartos de pi y en 3 cuartos de pi. Y se fijan cuál de todos me dio una mayor imagen. El máximo valor me lo dio tita 7 cuarto pi. Bien, tita en 7 cuartos de pi. En cambio en el otro me dio negativo, que podría decirse que incluso es el mínimo absoluto, ¿no? Entonces fíjense que el máximo que yo alcanzo es en tita igual a 7 cuartos de pi. Bien, el máximo es 2, que justamente coincide con lo que dice el enunciado, vale 2. Pero, en lo que pasa ahora en 7 cuartos de pi es que, bueno, me da menos 2, queda descartado por eso. Pero aparte de eso, el enunciado me pregunta, che, está bien, me probaste que es 2. ¿Y en qué punto se alcanza? 1 menos 1. ¿Yo puedo obtener el punto en el cual se alcanza ese máximo? Obvio, yo obtuve tita, ¿no? 7 cuartos de pi. Para hallar el punto, lo que yo tendría que hacer es reemplazar en estas ecuaciones. Si yo reemplazo, ¿no? En 7 cuartos de pi en estas ecuaciones, el punto que termino obteniendo es este, el punto 1 menos 1. Bien, entonces en este caso decimos que el enunciado es verdadero. ¿Y qué pasa con el teórico 2? Bueno, el teórico 2, bueno, lo tuve que copiar porque no me da el espacio. Es falso, ahora vamos a indicar por qué. El área de la región de, bueno, me dan esas ecuaciones, utiliza el cambio de variable, perdón, utilizando el cambio de variables está dado por la integral. Bien, ojo acá, porque yo hago el gráfico, ¿no? Por un lado tengo una elipse y por otro lado tengo otra repetición. Me dice que x es mayor o igual a 0 y a su vez es menor o igual a y. Bien, si ustedes tienen en cuenta eso, la porción del cono que cumple con esas dos condiciones sería la que yo resalté en azul. Bien, o sea, fíjense, esta parte puede ser un poquito confusa.
Esto tiene que pensar como dos condiciones simultáneas. X tiene que ser mayor o igual a 0 y X tiene que ser menor o igual a Y. X menor o igual a Y lo podemos tomar como los puntos de... O sea, tengo una recta, la función de identidad igual a X, y se serían todos los puntos que están por encima de la recta. Y por otro lado tengo que X es mayor o igual a 0, o sea que todos los puntos que vaya a tomar son los que están en el primer y cuarto cuadrante. Perdón, ahí hice una pausa porque estoy un poco resfriado. Bien, entonces, teniendo en cuenta X que tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a Y, los puntos que satisfacen son los que están en el cuarto cuadrante, digamos, eso que yo acabo de pintar, ¿no? Resaltar en color celeste. Fíjense que es cálculo de área, integral doble, entonces, ¿cómo se dice? Y aparece si trata una elipse, lo que uso es coordenadas elípticas, ¿bien? Si uso coordenadas elípticas, entonces, nada, tengo que tener presente de que esto como era, es radio de 3 por, o sea, las coordenadas elípticas se obtenían usando esta formulita, ¿no? Era x igual al vértice, a la coordenada del vértice A por radio coseno de tita y y igual a b por radio de seno de tita. Y es jacobiano asociado al cambio de variables es igual a por b por radio. Bien, ojo acá, mirando el gráfico, más o menos digo, bueno, radio va a estar entre 0 y 1 y tita va a estar entre, ojo, tita va a ir de pi sobre 4 a pi sobre 2. Bien, y acá tengo que tener en cuenta otra identidad que es la siguiente: x cuadrado más 3y cuadrado va a ser igual a radio cuadrado. Bien, ¿qué iba a decir? Bien, bueno, ya teniendo esto, ¿por qué digo que es falso? Bueno, eso yo lo había puesto. Si se fijan, en el límite de integración, el R está bien, va de 0 a 1. El problema está en el ángulo tita. Con el radio no hubo problema. Con tita, fíjense que dice que esto va de 0 a pi sobre 4. ¿Por qué estaría mal eso? Porque no cumpliría con esta restricción. Que a medida que va de 0 a 4, perdón, que a medida que va de 0 a pi sobre 4 me indicaría que esta es la parte que él está calculando en esa integral. Sin embargo, la correcta es la que va de pi sobre 4 a pi sobre 2. Bien, entonces por el ángulo, digamos, ya me doy cuenta de que el enunciado es falso. En realidad, graficar me lo confirmó, pero ya más o menos yo venía intuyendo eso. Bien, entonces el segundo teórico es falso. Nada, solamente por el límite de integración de tita. Pero fíjense que para el resto me dio igual, ¿no? Fíjense que en jacobiano me quedó raíz de 3 por r, que es justamente lo que acá me debería quedar a mí. Bueno, esta sería la coordenada A y este 1 la coordenada B de la cónica. Igualmente esto ustedes ya lo saben porque lo vieron en álgebra. Vamos con el segundo punto. Dice, hay una función g que va de reales en reales, que es de clase 2, o sea que admite derivadas hasta de segundo orden, tal que el flujo f a través de toda la superficie esférica cerrada sea nulo. Y verifique ese punto. A ver, se trata de una ecuación diferencial. Voy al grano. Se trata de una ecuación diferencial. Pero, ¿cómo obtengo la ecuación diferencial? A ver, acá me dice algo el ejercicio. Me dice que el flujo tiene que ser igual a 0. Bien, entonces tiene que ser nulo en realidad. Para que eso pase, la divergencia debería ser igual a 0. Bien. Eh, ¿Cómo se dice? Si la divergencia es igual a 0, ya me aseguro que la integral triple también me va a dar 0, ¿no? Entonces, para que pase eso, la divergencia tiene que ser igual a 0, entonces la derivada respecto de x de la primer componente del campo vectorial más la derivada respecto de y más la derivada respecto de z me tendría que dar 0. Bien, que es así como se calcula la divergencia. Yo acá procedí a hacer los cálculos, ¿no? Tomé lo que llamo P, la componente P, calculo la derivada respecto de x, la derivada de x es 1, así que me queda g'. Después de q, calculo la derivada respecto de y. Como es g, derivada de y, la vuelvo a derivar, y eso me queda g2' de y. Bien.
Y el último, R, ¿cómo lo obtengo? Bueno, hallando la derivada parcial respecto de Z. Ahí G en función de I se anula y Z me queda menos 2i. ¿Bien? Bueno, esta digamos sería la ecuación diferencial a la que yo tengo que llegar. Entonces acá lo hice un poco desprolijo. A ver, voy a ir a la parte de la resolución de la ecuación diferencial, que a ustedes es lo que más les interesa. A ver, se puede hacer de dos maneras, pero vamos a ir por el camino de análisis de las, digamos, vamos a hacer un poco de énfasis en lo que vieron en la segunda parte de la materia. La ecuación diferencial termina siendo una ecuación diferencial de orden 2, no homogénea. Así que lo que hacemos es pensarlo esto, ya la solución general, sumando una solución homogénea más una particular. Empezamos con la homogénea. Recuerden que cuando trabajo con la solución homogénea, simplemente tomo la ecuación diferencial y la igual a 0. De esa manera pasa a ser homogénea. Luego lo que hago es hallar el polinomio característico, como hice en este caso, hallo las raíces y lo que hago es ya armar la expresión de la solución homogénea. Bien, pero digamos que esta parte es bastante fácil. Vamos con la solución particular. Para la solución particular esto es un poco más heavy. Tengo que proponer una función, ¿no? Que voy a llamar G, lo voy a tomar como una solución particular. Y tengo que tomar una función y después reemplazarla en la ecuación diferencial, la original, ¿no? La que yo tenía al principio. En este caso yo elegí ax cuadrado más b por x porque al reemplazarlo en la ecuación diferencial voy a poder hallar unos valores a y b. ¿Por qué digamos no tomé ax cuadrado o ax, que se parece bastante a la expresión a la expresión que me quedó en la ecuación diferencial, que es 2i? ¿Por qué no uso eso? A ver, sí lo podría hacer, pero creo que es más entendible, digamos, si yo eh, ¿cómo se dice? Ah, perdón, perdón chicos, me doblé porque es 4 de la madrugada y ya me quedé dormido. A ver, ¿dónde me quedé? Eh, a ver, ¿por qué tomé g de i y como solución particular igual a ax cuadrado más b por x? Ah, sí, porque si yo tomaba ax o ax cuadrado solamente, al reemplazarlo en la ecuación diferencial iba a llegar como un absurdo. Bien, en cambio, tomando ax cuadrado más bx, fíjense que yo hallo la derivada de primer orden y las de segundo orden, y al reemplazarlo, o sea, acá ya es lo que me quedaría a reemplazarlo en la ecuación diferencial. Fíjense que al reemplazarlo en la ecuación diferencial me queda esto y esto ya pasa a ser un ejercicio de identidad. Me queda 2a por i y después términos independientes 2a más b. Y esto tiene que ser igual a 2i, que podría decirse que está sumado a un 0. Entonces 2a tiene que ser igual a 2 y 2a más b tiene que ser igual a 0. Acá lo que hago es, bueno, ya eh, igualar componente, coeficiente a coeficiente. 2a es igual a 2 y 2a más b es igual a 0. Fíjense que acá igualé, hice el espeje y llegué a que a es igual a 1 y a que b es igual a menos 2. Y la solución particular sería la suma de la homogénea, perdón, la expresión de la solución general es la suma de la homogénea más la particular. Perdón, me acabo de quedar como un poquito dormido cuando hablé, pero bueno, créanme que esta es la resolución del ejercicio. Yo lo acabo de verificar con el Simulab, pero quería que vean el paso a paso. Nada, después el punto para hallar las constantes lo obtienen tomando el campo vectorial y evaluando en el punto 1, 0, 0, sabiendo que eso les da menos 2, menos 2, 1. Bien, pero la parte que a mí me interesaba era resolver la ecuación diferencial. Bien, en el segundo ejercicio, este ya era más de circulación, ¿no? Era de circulación en R2. Dice, CH, una función que va de los reales a reales de clase 1, f de x y un campo vectorial, y la curva, fíjense esto, la curva está formada por la unión de dos segmentos, la que va de 0 a 2, 2, que yo llamé a 0, 0, 2, 2 lo llamo B, y después el otro extremo de 2, 2 a 4, 0. Bien, de B a C. Y se calcula la circulación de F a lo largo de la curva orientada de que va de 4, 0 a 0, 0. O sea, lo que me pide que calcule ahora es esta circulación. Digamos siguiendo esto. Bien, esa es la circulación que a mí me piden. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que desconozco cuál es la expresión o sea, cuál es la segunda componente del campo vectorial. Si se fijan, la componente del campo vectorial es h de i.
Y yo qué sé qué es esa expresión, no me dicen nada. Entonces no voy a poder calcular directamente esta circulación, ¿no? Esta y esto. Algo voy a tener que hacer, pero así, con lo que vi por definición, no va a salir. Entonces lo que uso es el teorema de Green. Bien, lo que hago es aplicar el teorema de Green. Acá también, perdón por la desprolijidad. Pero acá tengan una cosa presente, ¿no? Cuando uso el teorema de Green, la curva tiene que ser cerrada y aparte el sentido de la circulación es antihorario. Entonces, ¿por qué yo usar el teorema de Green? Porque piensen lo siguiente, ¿no? Esto lo puedo tomar como una curva cerrada. Si lo tomo como una curva cerrada y yo quiero la circulación de eso que está como en negrita, con las flechitas, lo que yo tendría que hacer es... justamente acá hice gráfico, me apuré, pues soy un cebado de mierda. Yo lo tengo que pensar de la siguiente manera. Con Green, obtengo la circulación de la curva cerrada. El tema es que esto no es una curva cerrada. Bien. Y esta circulación mediante Green sería como hacer la circulación de cada uno de los segmentos, si lo tomo como una curva cerrada. En realidad, a mí me están pidiendo la circulación que va de C a lo largo de este segmento, ¿no? Del que va de C a B y después de B a A. Entonces yo aprovecho Green y yo aprovecho esto que tengo acá para obtener esa circulación que a mí me piden. En realidad me están pidiendo esto, ¿no? Que en realidad serían dos integrales, ¿no? A mí me están pidiendo esto. Para obtener eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Calcular la circulación con Green, ¿bien? Y una vez que yo ya tengo eso, también restarle esta integral. Bien, esa integral es la que estamos agregando acá como supuestamente es el segmento que yo estoy tomando como para poder tomar esto como una curva cerrada en Green. Bien, entonces la idea acá es, como sé que con Green es la suma, ¿no? De las tres circulaciones, de los tres segmentos, lo que hago es restarle esta circulación a lo largo de este segmento. De esa manera me queda la circulación que va de C a B y después de B a C, que es lo que pide el enunciado. En realidad el enunciado me pide la circulación de C a A, del 4,0 al 0,0. Pero ese recorrido tiene que estar por esta curva. ¿Bien? Entonces acá justamente por eso me viene bien el teorema de Green. Que justamente si hacen el despeje, es esto lo que tendría que hacer para hallar la solución. La diferencia de la curva de la circulación de la curva cerrada menos el segmento AC me da el resultado que a mí me piden. Bueno, aplicando, ojo acá, porque si ustedes aplican Green y quieren calcular la circulación de la curva cerrada, tengan en cuenta que cuando tengan que hallar los límites de integración para la integral doble, van a tener dos áreas, por así decirlo. Esta por acá y esta otra. O sea que van a tener dos integrales. Bien, que fue lo que fui yo planteando. Acá, digamos, menos 2x es la diferencia de las derivadas parciales. Pero después fíjense que es como que puse dos veces, ¿no? Dos integrales. Justamente, una porque esta, digamos, sería la primera región de integración, la que va de 0 a 2 en x, y después está la otra que va de 2 a 4. Bien, entonces para Green, la aposta es que yo voy a tener que plantear dos integrales. Bien, para obtener, digamos, la circulación de la curva cerrada. Y después lo que hago es, nada, eso me dio menos 16. Ojo, me puedo haber equivocado, pero la lógica es la que ustedes tienen que entender. Y después tengo la circulación justamente de esa curva que va de A a C. Como estoy siguiendo el sentido antihorario, esto tendría que venir así, de A a C. Bien, nada, acá lo hago por definición. Lo que voy a hacer es parametrizar este segmento. ¿Cómo lo parametrizo? Bueno, hay muchas maneras. Generalmente para parametrizar un segmento, lo que pueden hacer es hacer la diferencia de los puntos. Me da un vector, eso lo multiplican por t y a eso el punto de paso puede ser cualquiera de estos dos. Parametrizan y en este caso lo que tendrían que haberle quedado es esta curva cuya expresión es t0. Bien, de hecho tiene sentido
porque los puntos en este segmento en X van a ir variando, en Y no. Bien, entonces eso digamos sería la curva parametrizada del segmento que va de A a C. Entonces, ¿cómo resuelve esa integral? Bueno, sería un ejercicio de circulación por definición. Bien, o sea, hallo los valores de t tal que esa curva parametrizada pase por esos dos puntos, por el punto AB, que en el caso de A es 0, 0, y el punto C es 4, 0. Bien, entonces, para la integral que planteo para el segmento, que es lo que después le resto a la circulación que obtuve por Green, bien, a esta integral lo que hago es resolverla por definición. Recuerden que primero llevamos los valores de t tal que la curva parametrizada pase por esos dos puntos. Para esto pasa por 0 y para esto pasa por 4. La curva parametrizada es esta. Para hacerlo por definición necesito conocer la derivada, que me da 1, 0. Y después la parte fea que a mí no me gusta es esta de tomar el campo vectorial y evaluarlo con la función vectorial. Al hacer eso, o sea, es como hacer una composición. Las componentes del campo vectorial de alfa las reemplazan, o sea, las componentes las reemplazan en las componentes del campo vectorial. Bien, o sea, fíjense que la curva alfa sub 3 es igual a t0. O sea, en el campo vectorial donde tengan x, reemplazo por t. Y en donde tenga y, reemplazo por 0. Haciendo todo ese mamarracho, que bueno, estamos haciendo un integral por definición, llego a esto. T al cubo, t al cuadrado menos 3 por 0 al cuadrado y h0. Bueno, fíjense que ya acá tendría que hacer este producto del campo vectorial evaluado con la función vectorial por la derivada de la función vectorial o curva parametrizada, ¿no? Fíjense que llego a esto y haciendo el producto escalar me queda t cuadrado de la integral que va de 0 a 4. Si resuelven esto les da 64 tercios. Volviendo a nuestro esquema, recuerden que yo les dije que la circulación a lo largo de esos dos segmentos, del punto 400 al 00, iba a ser a lo largo de dos curvas, ¿bien? Pero para poder hallar eso, lo que tenía que hacer es tomar la circulación de la curva cerrada y restarle la del segmento AC, la que va de 00 a 40. Es lo que hice acá, es lo que estoy procediendo acá, y el resultado es igual a menos 112 sobre 8. Bien, nada, bueno, eso era lo que quizás acá tenía que hacer, ¿no? Avivarme de utilizar el teorema de Grimm. No sé si el resultado posta es ese, si está bien, pero como les digo, a mí me interesa que tengan el procedimiento. De todos modos, esto yo lo voy a compartir después en la descripción del video. Sé que puedo ir a las chapas, pero bueno, es la única manera de poder terminar esto. Bien, el ejercicio 3 ya es un poco más tranqui, más amigable. Fíjense que es cálculo de masa. Bueno, volumen está dado por esas inecuaciones y dice, sabiendo que en cada punto de B la función de densidad es proporcional a la distancia del punto al plano XY. Como la densidad es proporcional a la distancia de un punto al plano XY, sé que es K y la distancia de un punto genérico al plano XY termina siendo módulo de Z. Esto ya me lo sé porque hice muchos ejercicios. Bien. Ya tengo la función de densidad y lo que procedo a hacer es graficar, ¿no? Lo que hago es tomar estos dos como superficies y graficarlos, ¿no? Tengo x más z igual a 4, que es lo que está en violeta, y tengo x más y igual a 4, que está en rojo, ¿no? Entonces, que esta suma de estas dos variables sean menores o igual a 4, tanto en esto como en esta otra, lo que me indica es que los puntos que cumplen con esa desigualdad son aquellos que son interiores al plano, o están, como por así decirlo, por debajo, ¿no? O contenidos. Bien. Bueno, acá hice la intersección, que es la intersección de los planos es una recta, que es lo que está acá en negro. Y lo que hice también es pintar con azul, ¿no? Como para que se entienda cuál es el cuerpo. O sea, cómo se vería este cuerpo en R3. Es así como ustedes lo tienen que graficar. Bien, entonces ya de movida puedo ir viendo los límites de integración. Sé que en Z los puntos en cuanto a altura van a tener una superficie de techo que termina siendo x más z igual a 4. Recuerden que esto está en el primer octante y sé que z es mayor o igual a 0. De acá yo lo que hago es despejar z. Que me queda xz
es menor o igual a 4 menos x. Y a su vez es mayor a 0. Entonces, fíjense que obtuve el primer límite de integración. Para obtener el resto de los otros límites de integración, tendría que hacer una proyección. En este caso, elijo hacer la proyección en el plano XY. Bien, fíjense que si hago la proyección en el plano XY, esto que tengo acá, que es la intersección del plano XY con x más y igual a 4, lo que pasa a ser en R2 es como una recta. Bien, de pendiente negativa. Esa recta, fíjense que comparte la misma ecuación que el plano rojo, solamente que acá, cuando yo ya hice el gráfico de la proyección, despejé y, bien. Bueno, acá está la proyección. En el primero, como esta superficie, este cuerpo está en el primer octante, la proyección queda en el primer cuadrante. Fíjense que acá hice la proyección, hallo el límite de integración, x tiene que estar entre 0 y 4, y y tiene que ser mayor a 0 y menor o igual a menos 4x. Bien, entonces con eso lo que yo tengo que hacer es plantear la integral triple. Acá ya dejé plantear la integral triple. Recuerden una cosa, bueno, acá puse los límites de integración y la densidad que es k por z. Bien, bueno, esto lo pueden terminar ustedes, la resolución, pero más me interesaba que hagamos el gráfico y la proyección. Bien, vamos con este último, que por ahí es un embole, pero sale. Bueno, en este último ejercicio, bueno, lo primero que vamos a hacer, o sea, pide calcular la circulación a lo largo del borde, o sea, del campo F a lo largo del borde de la porción del plano tangente a S en un punto 1, 1, 1, que verifique la condición de que, bueno, sea interior, o sea, que esté, que verifique la condición de que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 2y. Bueno, lo primero que hago yo es hallar el plano tangente a esa superficie que está definida de forma implícita. Lo que hago es tomarlo esto como una función f de x y z y calcular el gradiente. Bien, lo primero que hago es esto, ¿no? La superficie lo tomo como una función implícita, la igualo a 0 y a su vez al igualarlo a 0 yo digo que esto es una función de que va de R3 a R. Entonces, para poder hallar la ecuación del plano tangente, calculo el gradiente de esa función f de x y z y evalúo en el punto 1, 1, 1. Bien, acá calculo el gradiente y acá me da el resultado de evaluarlo en un punto. Me da 2, 4, 3. Entonces, para hallar la ecuación del plano tangente, hago el producto del gradiente por x menos 1, y menos 1 y z menos 1. Bien, es x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. X sub 0, y sub 0, z sub 0 vienen a ser las coordenadas del punto en donde estoy evaluando el plano tangente. Bien, entonces bueno, fíjense que con la distributiva, bla bla bla, acá lo mismo. Y el resultado en sí del plano es este: 2x más 4y más 3z igual a 0. Nada, después yo lo que hice fue atarlo a la forma segmentaria para poder graficarlo, pero al final ni lo terminé haciendo esto, si quieren lo puedo borrar. Ahora lo que más me interesa es el tema de por ahí cómo se vería esto gráficamente. Acá me dio un poquito también, bueno, un poquito de creatividad. En sí sería la curva vendría a estar dada como intersección del plano que acabo de hallar y este cilindro que está rotado, ¿no? Que tiene centro en 0, 1. Entonces, en realidad esto hay que tenerlo presente. Esto es, esa curva está, contenida en un plano. Ese plano es justamente el que se llama 2x más 4y más 3z igual a 100. Bien, entonces, nada, tengo que entender que la curva es esa. Está dada por intersección entre el plano y el cilindro. La proyección, obviamente, la voy a hacer en el plano XY. Como es una curva cerrada, perdón, acá también. Es una curva cerrada, entonces yo puedo usar el teorema de Stokes. Bien, circulación para curva cerrada. Entonces, antes de mandarme a hacer el rotor del campo vectorial, lo primero que hago es graficarlo. Y me queda esto, ¿no? Me queda, digamos, un cilindro con la misma ecuación que ¿cómo se dice? Que la misma ecuación que me queda una circunferencia con la misma ecuación del cilindro. Bien, yo elegí proyectar en el plano XY. ¿Por qué elegí eso? Porque sé que al hacer esa proyección, cuando yo tengo un cilindro, ¿no?
y el cilindro contiene un plano o una curva, cuando yo hago la proyección en el plano XY, como es este caso, la ecuación de esa cónica que yo tengo en R2 pasa a tener la misma que la de la superficie en R3, la del cilindro en R3. Fíjense que llegué a la misma ecuación. Entonces, en coordenadas polares es lo que vamos a aplicar, ¿no? Si vamos a calcular la circulación con el rotor, acá bueno, ya parametricé, calculé los límites de integración y todo. Bien, digamos que cuando planteemos la integral tenemos que aplicar todo esto. Bueno, me salió una parte que es el teorema del rotor, ¿no? O sea, dijimos que vamos a calcular la circulación sabiendo que es una curva cerrada, así que aplica el teorema de Stokes. Entonces, para el teorema de Stokes, lo que tengo que hacer es calcular el rotor. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto? Al hacer el producto vectorial, esto me queda como 2,0 menos 3. Bien, el rotor del campo vectorial el rotor del campo vectorial F es 2,0 menos 3. Entonces, si yo voy ahora a plantear la integral doble, recuerden que esto es igual al rotor, la integral doble del rotor por la normal, ¿no? La normal al plano, que en este caso, la normal que yo tengo, como elegí el sentido horario, tendría que seguir con seguir este sentido de circulación. Bien, regla de la mano derecha. A ver, si planteo esto, recuerden que es el rotor del campo vectorial por el gradiente de f de x y z, o sea, vamos a tomar la ecuación de la superficie que contiene la curva y calcular el gradiente. Y esto lo divido por la derivada parcial respecto de z. Si es que elijo proyectar en el plano de XY. Igual, fíjense que nosotros proyectamos en el plano XY, así que acá no tendría que quedar nada en función de z. Bien, bueno, acá da la coincidencia de que esta curva que yo tengo acá está contenida en un plano. Al estar contenido en un plano, el gradiente del que yo les hablaba hace rato, lo puedo obtener en este plano, porque ese plano contiene esa curva. Entonces, lo que hago ahí, en realidad es medio pelotudo, porque si armo otra vez esto, fíjense que lo que termino obteniendo es el gradiente termina siendo igual al vector normal de ese plano. Esto termina siendo 2, 4 y 3. Bien. Pero bueno, si ustedes hacen este cálculo, a partir de la superficie del plano, terminan en este punto 2, 4, 3. Entonces acá, volviendo a la integral doble, aplicando el teorema de Stokes, esto me quedaría como el gradiente de fx de z, que sería el vector normal al plano que hayamos, dividido la derivada parcial respecto de z, que si no me equivoco es 3. Bien, acá lo escribo. Bueno, 2, 4, 3. Hago el producto escalar, esto me da 4 menos 9 sobre 3, eso me da menos 5 tercios, como es una constante, la saco fuera de la integral, ¿no? Esto lo saco fuera de la integral, por ende esto también. Entonces, me queda solamente la integral doble de diferencial de y diferencial de x. Y ustedes recuerdan que cuando yo tenía esto, el objeto que yo tenía para integrar es 1, lo que a mí me evitaba, o sea, es una buena noticia porque al no tener que integrar, esta integral doble equivale al área de la circunferencia que yo proyecté acá. Bien, entonces, esta integral doble es igual al área de la circunferencia que nosotros estuvimos trabajando. La circunferencia que nosotros obtuvimos tiene radio 1. Así que la integral doble es igual a el área de esa circunferencia, que es pi por 1 al cuadrado. Pi por 1 al cuadrado por menos 5 tercios es menos 5 tercios de pi. Bien. Nada, a ver, quizás costaba un poquito el tema del gráfico, completar cuadrado, pero la idea era hacer usando alguno de los teoremas. Bien, acá usando Stokes, lo bueno que me pasó es que al hacer el producto vectorial me terminó quedando una constante. Como es una constante, lo saco fuera de la integral y me queda únicamente la integral doble, que en este caso coincidía con el área de la circunferencia. Bien, así que ese sería el resultado. Puede ser que me haya equivocado. Si ven algo raro por ahí, que digan, che, acá Leo, te equivocaste, lo pifiaste, les pido que me lo avisen. De todos modos, este video es provisorio.
es como la resolución que hice de las chapas del final. Ya cuando vuelva de viaje, me encargaré de volver a hacer un video con más detalles y corregir algunas cosas si es que me equivoqué. Pero de todos modos, espero que esto les sea de utilidad. Le pido mil disculpas, este video está hecho a las patadas. Estoy un poco cansado y seguramente mañana cuando vea el video me quiera matar. Pero bueno, espero que les sirva a aquellos que por ahí no tuvieron arrancar con algún ejercicio, como tener un planteamiento. Bien, así que nada chicos, éxito a los que rinden la semana que viene y un fuerte abrazo. Chau, chau.